En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe. Pero bueno, vamos a aprovechar este momento, vamos a seguir adorando al Señor en espíritu y verdad, que es el momento de la predicación, y vamos a seguir hoy con uno de los pilares de la Reforma, con un principio que es la sola fe, solamente por fe. Y hablamos que es un principio, ¿verdad? Es un principio, una regla, una norma que se establece para hablar de sola fide, que la salvación es solamente por fe. Esto no es una doctrina, ¿verdad? La doctrina de sola fe la encontramos en la Biblia, que es la fe que nos da Dios. Es un don, es un regalo, como vamos a ver. Pero este es un principio en el cual nos basamos bíblicamente, que es sola fide. A ver, que no me salga esto pequeño. Ahora sí. Así que el principio de solamente por fe y solamente por fe, que somos salvos y no por las obras de la ley, ni por nuestras buenas obras, ni por obras eclesiásticas, ni por obras de las tradiciones, ya que esta fe es un regalo, es un don de Dios, al igual que el arrepentimiento. El arrepentimiento, si no lo saben, es un don, es un regalo. Por eso van de la mano como buenos hermanos que son, la fe y el arrepentimiento. Hechos 11:18. Hechos de los Apóstoles, muy conocido como Hechos del Espíritu Santo también. Capítulo 11, versículo 18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios. ¿Quién ha dado? ¿Ha nacido de ellos? No. Ha dado Dios arrepentimiento para vida. Arrepentimiento, no remordimiento. Arrepentimiento para vida. Pero regresemos a la fe justificadora y aprendamos qué dice de ella en la Biblia. Romanos 1:17, ¿lo conocen? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Escúchame, ¿en qué se revela? La justicia, La justicia, la justificación, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo. Y recordemos que una de las controversias de Lutero era esa doble imputación. ¿Recuerdan? Que a Jesús se le imputaban nuestros pecados y a nosotros, ¿qué se nos imputaba? Su justicia, su santidad. Esa doble imputación, glorioso intercambio. A nosotros se nos da y se nos imputa su justicia. Por eso es que por fe creemos. Mas el justo, nosotros que hemos venido al arrepentimiento, hemos venido a la fe y se nos ha imputado la justicia de Cristo Jesús. El momento que el Espíritu Santo hace esa obra regeneradora, o como le llama también la Biblia, nacer de nuevo. Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Pero ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. Hoy la Elisa va a estar activa con los versículos. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál es tu certeza una vez que has venido a los pies de Cristo? Y tienes esa certeza, ¿de qué esperas? La convicción de lo que no se ve. Toca mis manos, bienaventurado aquel que sin ver cree. ¿Te das cuenta? Que todo está bíblicamente ahí ligado, sincronizado, diríamos hoy modernamente. La certeza de lo que se espera, Cristo nuestra esperanza. La fe es un don, la fe es un regalo. Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
es don, regalo de Dios. No por obras, si no, no sería un don. No por obras, para que no te gloríes, para que nadie se gloríe. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no podemos oír, y si no oímos, no hay fe, ¿verdad? Porque Dios le ha placido que por la predicación de la locura de la predicación, ¿verdad? Por medio del Evangelio, predicar el Evangelio por medio de la predicación. Y cuando uno predica, uno evangeliza, escucha, ¿verdad? Y el Espíritu Santo hace la obra. Para Martín Lutero, la enseñanza de la justificación por fe solamente y nada más era el principio. Y eso es lo que estamos enseñando, el principio de sola fe. Era el principio por la cual o sobre la cual la iglesia se levanta o la iglesia se cae. Si la doctrina de la justificación por fe se pierde todo el resto de la doctrina cristiana. Esta doctrina representa el corazón de la fe cristiana para Lutero, para Juan Calvino, para todos los reformadores y para nuestro tiempo también. Esta enseñanza determina cómo el ser humano es salvo de la condenación eterna. Es la doctrina que la Iglesia Católica Romana no cree y rechaza, ya que aún al día de hoy, y no nos engañemos con esa historia del Papa, que todas las religiones llevan a Dios. Llevan a Dios. No nos engañemos eso, porque solo por medio de fe en Cristo Jesús, en los méritos de Cristo, en la obra de Cristo de cruz en el Calvario. No hay otro camino. Yo soy el camino y la verdad. No el Buda, no Alá, no los Ramayama y los Amayama y los Chipibo y toda esta gente que tienen dioses levantados. No. Solo Jesucristo es el camino y la verdad. Así que el Papa esté equivocado y su doctrina esté equivocada. La Iglesia romana entiende y enseña que la salvación se obtiene a través de un sinergismo. Nosotros somos monergistas, solo es la obra de Dios y nosotros no cooperamos. Sinergista, la obra de Dios más la colaboración del ser humano para su salvación. Eso es lo que cree la religión o la Iglesia romana. La salvación se obtiene a través de un sinergismo entre la gracia de Dios, la fe puesta en Dios, más las obras que realiza el hombre. Dios, su gracia, la fe de Dios, más las obras del hombre. Eso también creían los judaizantes, ¿verdad? En la carta de Gálatas. La discusión de esta doctrina es la que dio inicio al movimiento de la Reforma, llevando a los reformadores a romper, por eso se nos llama separatistas, a romper con la iglesia de entonces, en la cual habían pertenecido por muchos años. Así que, amados hermanos, es necesario retroceder y conocer la postura católica romana de la justificación. Es necesario retroceder y conocer la postura reformada en el tiempo de Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, Knox y todos aquellos que hemos dicho, Besa. Esa es la forma de entender la controversia teológica y cómo Dios guió a los reformadores en un buen entendimiento de la fe justificadora. Una fe viva y sobrenatural. No la fe muerta en que creen muchos tenerla cuando adoran imágenes y solo tienen fe en sus obras, en su ego y se idolatran como mejores personas. Si tú sales a preguntar a la calle, ¿eres buena persona?, todos te responderán que sí.
Y si les preguntas, ¿te mereces ir al cielo?, te responderán que sí, porque son buenas personas. No han hecho nada malo, condenable, según sus perspectivas y su bajo conocimiento de las sagradas Escrituras. Vivimos en un nuevo y peor oscurantismo entre lo pagano y las iglesias evangélicas modernas, porque ya no enseñan el evangelio solamente por la fe, sino el pacta tu salvación, el pacta tu gracia, ¿verdad? Pacta tus diezmos, tu primicia. En un nuevo año ya verán cómo se va a llenar internet el día 1 de diciembre con tus primicias, tus nuevas primicias, lo verán, ¿verdad? Estamos en un nuevo oscurantismo pagano y el evangelicalismo moderno. Pero regresemos al tema de conocer la postura católica romana sobre la justificación y ese oscurantismo que hoy muchas iglesias evangélicas profesan. Y te advierto, si te congregas en una iglesia que cree algo parecido, sal corriendo, por tu bien espiritual y la de tu familia, que tendrás que rendir cuentas como cabeza de familia ante Dios. Muchos miembros de la iglesia protestante de hoy en día no comprenden bien sus orígenes, ni la naturaleza de la protesta de sus predecesores como la Iglesia Católica Romana. Cuando se les pregunta por las respectivas diferencias, pueden dar respuesta con estereotipos como yo no adoro a María. Si tú vas y preguntas a una iglesia evangélica de hoy en día, te van a responder yo no adoro a María. Creo en la justificación por la fe, no por las obras. O el pan y el vino de la Santa Cena del Señor no se convierte realmente en el cuerpo de Jesús. Y hasta ahí llegan. Conoceremos los puntos doctrinales verdaderamente importantes que estaban en juego en la época de Martín Lutero y la Reforma, presentando especial atención en la doctrina de la justificación por medio de la fe y en su lugar del pensamiento católico romano. Una salvación malentendida y una predicación por la Iglesia Católica Apostólica Romana, que desde ahora llamaremos ICAR. ¿Le han escuchado esas frases? ICAR, Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y para ello vamos a ir al Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica, desarrollada en los periodos discontinuos durante 25 sesiones entre los años 1545 y 1563. El Concilio de Trento, que no es bueno para nosotros. Tuvo lugar en Trento, el Sacro Imperio Romano Germánico, una ciudad del norte de Italia actual, regida por el príncipe obispo Cristóforo Madruso. Se convocó en parte como respuesta a la Reforma protestante, pero también con el fin de aclarar diversos puntos doctrinales. Sus objetos fueron definir la doctrina católica, ICAR, y disciplinar a sus miembros, condenando la Reforma protestante, considerada por la Santa Sede como una herejía. Hermanos reformados, sois herejes para la Iglesia Católica. Sois malditos hasta el día de hoy. No se crean eso que han pedido perdón. Sois herejes por un Concilio de Trento. Es cátedra. Y lo que está escrito no se borra. No se borra ningún concilio. Sois herejes para la Iglesia Católica. Fue el concilio más influyente y su importancia histórica se debe haber definido la doctrina de la Iglesia sobre las Sagradas Escrituras, sobre la tradición. Mira los cimientos que se va poniendo en la Iglesia Católica, la ICAR, las Sagradas Escrituras, la tradición al mismo nivel, los sacramentos al mismo nivel
y el celibato al mismo nivel, prohibiendo el casamiento de los sacerdotes, la afirmación de la supremacía de la autoridad papal. El Papa tiene la última palabra, como cuando habla él ex cátedra, sentado en su trono, ¿verdad? Vicario de Cristo, quitándole el puesto al Espíritu Santo, habla ex cátedra, es como si Dios estuviera hablando a través de él. Por eso es que no se puede borrar nada de lo que se diga en los concilios. El decreto de la fundación de los seminarios y de la delimitación de los campos de la aplicación de los teólogos. El concilio definió las nuevas normas dogmáticas, litúrgicas y éticas dentro de la Iglesia, en especial las prácticas rechazadas por los protestantes, que eran la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esto lo rechazaron los protestantes. La justificación solo por fe y por las obras, conservación de los 7 sacramentos, las indulgencias, la veneración de la Virgen María y de todos los santos. ¿Y qué se dijo en el Concilio de Trento? Abre bien tus oídos. Cuando el apóstol dice que el hombre es justificado por la fe y gratuitamente, estas palabras deben entenderse en el sentido en que la unanimidad interrumpida de la Iglesia Católica las ha sostenido y expresado. Es decir, que se dice que somos justificados por la fe, porque la fe es el principio de la salvación humana y el fundamento y raíz de toda justificación, sin la cual es imposible agradar a Dios y llegar a la comunión de sus hijos. Y se dice, por tanto, que somos justificados gratuitamente, porque ninguna de estas cosas que preceden a la justificación, ya sea la fe o las obras, merecen la gracia de la justificación, porque si es por gracia, no es por obras. De lo contrario, como dice el apóstol, la gracia ya no es gracia. Por lo tanto, dice el concilio, a los hombres justificados de esta manera, tanto si han conservado sin interrupción la gracia recibida, como si la han recuperado, o sea que se puede perder, como si la han recuperado cuando la hubieran perdido. ¿Eso fue en qué sacramento, recuerdan? En el bautismo. Hay que señalarles la palabra del apóstol. Abundan en toda buena obra, sabiendo que su trabajo no es vano en el Señor, porque Dios no es injusto para olvidar su trabajo y el amor que han mostrado en su nombre. Y no pierdan la confianza, que tiene una gran recompensa. Por tanto, a los que trabajan bien hasta el final y confían en Dios, se les ofrece la vida eterna, tanto como una gracia prometida misericordiosamente a los hijos de Dios por medio de Cristo Jesús, como una recompensa prometida por el mismo Dios, para ser entregada fielmente a sus buenas obras y méritos. Ya vemos, ¿no? ¿A quiénes? A sus buenas obras y sus propios méritos de esta gente. Así que el significado de la palabra justificación. El significado de la palabra justificación. Lutero afirmaba que la doctrina de la justificación por la fe solamente constituye el artículo por el que la Iglesia se mantiene o cae, como dijimos. Esta doctrina divide a la Iglesia y por lo tanto merece atención y análisis cuidadosos. Como se ha señalado anteriormente, parte del problema que rodea la justificación tiene que ver con la propia palabra. Los primeros padres latinos, que utilizaron la traducción latina de la Biblia, la Vulgata, desarrollaron su comprensión de la justificación a partir del sistema jurídico romano y de la interpretación literal de la palabra latina, como ya hemos visto, justificare, que significa hacer justo. Uno se hace justo, ¿verdad? Por medio de la Eucaristía. En consecuencia, surgió la pregunta: ¿cómo se hace justa una persona injusta a un pecador caído? Nació esa pregunta. A partir de esta postura, los clérigos católicos romanos desarrollaron un orden de salvación en que la justificación seguía a la santificación, literalmente a ser santo.
Vuelvo a repetir, la salvación, este orden, un orden de salvación en el que la justificación seguía a la santificación. ¿Qué quiere decir eso? Primero eres santificado y luego eres justificado. Los estudiosos protestantes, utilizando la versión griega del Nuevo Testamento, desarrollaron la comprensión de la justificación a partir de la traducción de la palabra, y si lo recuerdan, diakosune o diakaió, se recuerdan la semana pasada, que significa declarar justo, imputar, declarar a alguien justo, que es lo que hace el Señor con nosotros. Siendo injusto nos declara justo. Como resultado, invirtieron la justificación y la santificación en el orden de la salvación. Esta diferencia se desarrolló a principios de la Reforma. Ya no eres justificado porque eres santo. No, eres justificado y santificado. Y vemos luego la santificación progresiva, ¿verdad? Hablando de uno de estos principios, la doctrina de la santificación. La santificación y los sacramentos, como ya he dicho, como ya se ha dicho, según el dogma católico romano por Leicar, la justificación se produce mediante la operación y el uso adecuado de los sacramentos. Por tanto, la justificación comienza con el primer sacramento, el bautismo. Aunque la Iglesia Católica, Leicar, la romana, niega que el bautismo coloque automáticamente a un individuo en un estado de gracia, pues el receptor no debe poseer ninguna hostilidad hacia la recepción del sacramento, posee una opinión elevada del bautismo, pues lleva al individuo a este estado, porque el bautismo infunde gracia, infunde la gracia. Utilizando un lenguaje cuantitativo, la Iglesia romana afirma que el bautismo derrama gracia en el alma del individuo, tras lo cual éste debe cooperar y asentir. Entonces, ¿por qué bautizan niños? Si esa gracia, esa persona debe cooperar y asentir. Cooperare et assentare. A esta infusión que se le da. Si el individuo lo hace, entra en un estado de gracia inmutable. Una gracia mutable, porque puedes perder esa salvación. Puedes pecar y perderla y luego recuperarla con las indulgencias o con los demás sacramentos. ¿Qué ocurre si un cristiano bautizado en estado de gracia comete un pecado mortal? A pesar de haber caído de la gracia, existe un antídoto en forma de otro sacramento, la penitencia. La penitencia. Mira lo que se fueron creando poco a poco, ¿verdad? Una falsa doctrina te lleva a otra. La penitencia tiene muchos componentes, pero la principal es la satisfacción. La satisfacción. La doctrina católica romana afirma que para alcanzar y mantener el estado de gracia, el individuo debe poseer fe, gracia y méritos. La penitencia garantiza que los cristianos mantengan o recuperen su justicia, su justicia inherente, o sea, la que sale de ellos, mediante obras de méritos congruentes. Estas acciones hacen que sea adecuado, es decir, congruentes, que Dios restaure a una persona a su estado de gracia y de justicia inherente. Eres restaurado otra vez a esa justicia que nace de ti. Y yo no sé, se olvidaron de Romanos, que todos están muertos en sus delitos y pecados y solo buscan el mal, enemigos de Dios, y la ira de Dios está sobre ellos. Yo no sé cómo sale esa teología. Lutero negó con vehemencia cualquier lugar para el mérito y la santificación en su esquema de justificación por fe sola. Sin embargo, como ya se ha dicho, la fe ocupa un lugar en el sistema católico romano de la justificación. Te sorprendería saber que la doctrina católica romana actual declara anatema a todos los protestantes, a todos. Y eso no va a cambiar porque es concilio, es cátedra. Sorprendentemente, si se le pregunta a la mayoría de los protestantes responderían que no creen esa afirmación
Sin embargo, es cierta que la Iglesia romana mantiene hoy la misma postura que adoptó en el siglo XVI con el Concilio de Trento. La principal disputa en el concilio era respecto a la doctrina de la justificación, especialmente el papel de la fe en ella. Para una comprensión profunda y clara de la justificación, es necesario entender adecuadamente las diferencias entre el protestantismo histórico y el catolicismo romano. John Stott dice: la verdadera razón por la que la doctrina de la justificación por la gracia sola, por medio de la fe sola, es impopular, es porque hiere gravemente nuestro orgullo. Yo le llamo doblegar nuestra voluntad, ¿recuerdan, no? Doblegar la voluntad, hiere nuestro orgullo. El Concilio de Trento y su legado, en respuesta a la explosión teológica provocada por la doctrina de la justificación, la Iglesia Católica Romana laical convocó un gran concilio ecuménico en el siglo XVI. Tuvo lugar en la ciudad de Trento, Italia. Y este concilio ecuménico presentó los decretos oficiales de la Iglesia Católica Romana para la justificación. Decretos aún vigentes y relevantes hoy debido a su postura triunfante de Roma sobre la autoridad inmutable de la Iglesia y la tradición. El Concilio de Trento, que se celebró a lo largo de varias sesiones, como ya dijimos, y se abordó una multitud de temas, trató de la doctrina de la justificación durante la sexta sesión. El concilio desarrolló una serie de cánones que marcaron como herética y anatema, maldita, la doctrina de la reforma de la justificación por fe solamente. Lo que estamos predicando hoy en día, este principio de sola fide, para la Iglesia Católica es herejía, es maldita. Pero nosotros sabemos y hemos leído Romanos, Efesios, que está ahí en la Biblia, ¿verdad? Así que no nos están maldiciendo y diciendo herejes a nosotros. Están maldiciendo la palabra de Dios. Están maldiciendo la sola Escritura. Y ellos mismos se hacen malditos, ¿verdad? Esta condena atacó un principio fundamental del mensaje evangélico, eliminando efectivamente cualquier esperanza de unidad protestante y católicos romanos a causa de esta diferencia evangélica y fundamental. El concilio enseñó claramente que la fe es una condición necesaria para la justificación. La fe posee 3 elementos o pasos para la Iglesia Católica. El initium en latín. La fe comienza como punto de partida de la justificación. El fundamentum. La fe sirve para la estructura fundacional sobre la cual descansa la justificación. Y el Rolex, no, el Rolex, no el Rolex, el Rolex es muy caro, de repente lo lleva el Papa. Seguro. El Rolex, la fe es la raíz o el núcleo radical de la justificación. En consecuencia, la justificación no puede tomar lugar sin la fe. Sin la fe. Y ya sabemos que primero precede la santificación. Estamos hablando de la fe, pero primero precede la santificación, recuerden, Sin embargo, la fe, aunque es una condición necesaria, no es una condición suficiente, dicen ellos. Lo que significa que si la condición de la fe existe, no producirá por sí misma el resultado deseado, similar al oxígeno y su función para iniciar y mantener el fuego. Un cristiano puede caer del estado de gracia, ellos lo enseñan. Aunque a veces digan que no y nieguen que no, entonces agarras y le sacas el concilio, ¡pum!, y se quedan callados. Porque el concilio es cátedra, es palabra de Dios. Un cristiano puede caer del estado de gracia, perdiendo la justificación, pero reteniendo la fe. Esto demuestra que la insuficiencia de la fe para la justificación en el sistema católico romano. Recuerda, eres bautizado, pecas, pierdes la salvación, luego ¿qué sigue? La confirmación, ¿no? Algo así. La confirmación y luego no sé qué historias. ¿Por qué?
¿Por qué son todos esos sacramentos? Porque has perdido la salvación, la justificación, y tienes que volver a santificarte paso por paso y confirmar tu fe. ¿Cuál es la causa instrumental de la justificación? El concilio designó el sacramento del bautismo como el instrumento, la herramienta por la que un individuo entra en el estado de gracia y justificación. Los reformadores rechazaron esta postura, pues entendían que la entrada en el estado de gracia se produce por el instrumento de solamente la fe sola, no por la fe y un sacramento. ¿Te das cuenta la postura, la diferencia en postura? Además, la Iglesia Católica laical defiende una postura analítica de la justificación. Una declaración analítica es inherentemente verdadera. Por lo tanto, aunque tanto los protestantes como los católicos romanos pueden estar de acuerdo en que Dios debe declarar a un individuo justo para que se produzca la justificación, la postura analítica exige que la persona ya posee una justicia inherente. Eso es lo que creen ellos, una justicia analítica, una justicia inherente que nace en ellos, digna de tal declaración. O sea, soy digno de ser justificado porque soy justo, soy santo. Y como soy santo, merezco esa justificación. ¿De dónde sacan esa doctrina? De Jesús. Jesús era santo y por ser santo tenía que ser justificado el día de su muerte. Murió por nuestros pecados. El santo, sin pecado, sin mancha, fue justificado. Por eso resucitó. Él es nuestra primicia. ¿Te das cuenta? Pero nosotros no, nosotros tenemos el pecado de Adán y por nuestros pecados, nuestros delitos, la muerte. Somos inmundos, somos depravados totalmente porque el pecado mora en nosotros, habita en nosotros. Y nosotros no somos santos, necesitamos ser justificados, pero no por nuestra justicia inherente como ellos creen. Dios debe ver la justicia perfecta para declarar la justicia perfecta en ese hombre católico, romano, apostólico y todo eso. Dios ve esa justicia y te justifico. Dios ve esa santidad y dice, pues no puedo hacer otra cosa, te justifico. Aunque peques después del sacramento. Esta postura provocó una respuesta de los reformadores, porque no podían reconciliar con la Escritura ni con sus conciencias esta carga insoportable impuesta al individuo por esta postura analítica. Ya conocemos la postura de la ICAR. Acabamos de entender más o menos, resumido, la postura de la ICAR. Una postura que llevó a la venta de indulgencias para conseguir esa justificación que se había perdido por causa del pecado después del bautismo. Fuiste justificados por el sacramento del bautismo y por el acto de pecar perdiste. Ahora mereces el purgatorio o una indulgencia papal. Siempre y cuando suene muchas moneditas ahí donde estaba Testel, ¿no? Ahí, plac, plac. Él decía que una vez que suenen las monedas salía el alma del purgatorio de esta gente por el cual estabas entregando la monedita. ¿Alguien quiere echar una monedita? ¿Una moneda de 500 euros? Pues ahora bien, conozcamos la postura bíblica y que descubrieron nuestros hermanos reformadores e incluso mucho antes que ellos la defendieron hasta con sus vidas, como Juan Hus, Agustín. Y ya no me confundo, a Juan Hus y John Bunyan, ya no me confundo. Siempre me confundo. Con mi hermano Domenico conversaba y también me confundía ahí. La postura protestante de la justificación. Muchas personas de la cultura contemporánea se retraen ante la idea de esa doble imputación que hemos estado hablando. Esa doble imputación inherente ante el entendimiento protestante de la justificación. Que Dios cargue los pecados de otros sobre su propio Hijo, ¿cómo es posible? Y al mismo tiempo declarar justo a los culpables por el mérito de Cristo. Desafía la razón y crea una forma de abuso infantil canónico, cósmico, nos han dicho. Desafía la razón
y crea una forma de abuso infantil cósmico. Dicen, sin embargo, que esta postura demuestra un grave error de razonamiento, pues el Padre no abusa de su Hijo. Al contrario, nuestra propia maldad descansa sobre los hombros de Cristo en la cruz del Calvario. Él lleva esta carga voluntariamente por amor a su rebaño, por amor a todo el mundo. No, por amor a su rebaño, a sus hijos, por los cuales murió. Además, una postura contraria a la doble imputación subestima gravemente el amor de Dios por sus hijos. Un amor que arrebata a los pecadores de un lugar inmutable de desesperación a traerlos a la salvación y al gozo de salvación. Herman Bavinck, ¿han escuchado a Herman Bavinck? Se lo recomiendo, uno de los mejores teólogos. Lutero fue el hombre que, guiado por la experiencia de vida de su propia alma, hizo que la gente comprendiera de nuevo el significado original y verdadero del Evangelio de Cristo. Al igual que justicia de Dios, el término penitencia había sido para él una de las expresiones más amargas de las Sagradas Escrituras. Pero cuando aprendió en Romanos 1:17 a conocer una justicia por fe, también aprendió la verdadera forma de penitencia. Entonces comprendió que el arrepentimiento que se demanda en Mateo 4:17 no tenía nada que ver con las obras de santificación requeridas en la institución romana de la confesión, sino que consistía en un cambio de mente en verdadera contrición interior, y que con todos sus beneficios era en sí mismo un fruto de gracia. Un fruto de gracia. Romanos 1:17, ¿se acuerdan? Ponlo, Elisa. Lo hemos leído al principio. A ver si lo pone Elisa. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el arrepentimiento es un don, un regalo. Y la fe es un regalo. Romanos 1:17, Mateo 4:17. Dos hermosos y por gracia regalos. Sola fide y el entendimiento protestante de la justificación. Sola fide significa por la fe y solamente por la fe. Y esta frase representa la diferencia fundamental entre el protestantismo y el catolicismo romano, que creó un revuelo épico en el siglo XVI. Las 5 solas, incluida la sola fide, señalan la importancia central de la doctrina de la justificación por la fe sola. Los reformadores afirmaron que la fe en Cristo y su obra por sí sola proporcionan la justificación y que de esta justificación surgen las obras. El catolicismo romano, en cambio, afirma que la fe más las obras equivalen a la justificación. ¿Cómo puede alguien presentarse ante las demandas y la presencia de un Dios santo justo? Pues como dice Pablo, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios debido a la iniquidad. ¿Cómo es posible? En contraste a la postura analítica católica de la justificación, que sostiene que Dios solo puede declarar justo a un individuo si posee una justicia inherente, la postura reformada designa la justificación como sintética. Diferente a la analítica católica, nosotros profesamos la sintética. Cuando Dios declara a un individuo justo a sus ojos, no solo hace
no solo lo hace por algo inherente a la persona, sino por algo que ha sido añadido. No es por algo inherente que nace en ti, sino que ha sido añadido en ti. Esta división es la justicia de Cristo, una justicia que Lutero denominó extra nos. Así lo denominó y lo llamó Lutero, extra nos, fuera de nosotros. No es inherente, sino fuera de Cristo, imputándonos a nosotros. Y denominó como justicia aliena, una justicia ajena a nosotros, una justicia que viene de lo alto, que es de Cristo. ¿Te das cuenta? No es nuestra, no nace en nosotros, no es inherente a nosotros. La doctrina de la imputación entra en esta mezcla y aumenta el cisma entre la Reforma y el pensamiento católico romano. Al utilizar a Abraham como ejemplo, el apóstol Pablo explica que a pesar de la presencia del pecado en la vida de Abraham, ¿Dios lo hizo justo? No, Dios lo declaró justo porque él creyó en la promesa. No te hizo justo, sino que te declaró justo porque él creyó en la promesa. Recuerdan que el pacto está dividido en dos elementos, la ley y la promesa. Abraham creyó en la promesa, en Cristo, en la simiente, en un Salvador, en un Mesías. Dios le imputó la justicia de Cristo, transfiriendo legalmente la justicia de Cristo y aplicándola a Abraham por causa de su fe. De ahí que Lutero acuñara la frase simul justos et peccator, simultáneamente justo y pecador. ¿Qué estábamos estudiando en Gálatas? La lucha entre tu nueva naturaleza en Cristo Jesús y ese antiguo hombre, ¿verdad? Andad, vivir, ¿verdad? Guiados por el Espíritu Santo en esa lucha. Y mostramos los pecados que nos enseña cómo tenemos tantos pecados y luego ya en el próximo mes veremos cómo es un hombre que vive guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y esas obras en las cuales anda. Simul justos et peccator, simultáneamente justo y pecador. ¿Por qué? Porque la santidad que yo tengo, la justicia no es inherente a mí. Así que hay esa lucha, justo y pecador. Por un lado los cristianos son pecadores. Sin embargo, por el otro, son considerados justos por Dios a causa de la imputación de la justicia de Cristo. Esto constituye el corazón del Evangelio y permite la reconciliación entre el hombre y Dios. La doble imputación, la transferencia del pecado de un cristiano a Cristo y de la justicia de Cristo a ustedes, a Él, se encuentra en el corazón de la Reforma. Y sobre este artículo la Iglesia se mantiene o cae. Naturalmente, la Iglesia Católica Romana no se quedó callada ante esta divergencia, ¿verdad? Esta divergencia. Una respuesta a las objeciones de Roma. La cultura secular e incluso algunos evangélicos a menudo describen a Dios como un ser indulgente y tierno, un abuelito sentado en su sofá, con la barba blanca y larga, que pretende aceptar en sus brazos a todas las personas de cualquier condición. Salva a todo el mundo. Por tanto, aboga por la libertad de actuar como mejor le parece, ya que si Dios es un Dios de amor, seguramente nunca discriminará. Esta imagen es totalmente distorsionada. Muy por el contrario, el Señor de las huestes celestiales exige una rígida disciplina moral a su creación. Aunque Dios es el único que actúa en la justificación de sus hijos, monergismo, después de entrarlos en el estado de gracia, exige que cooperes y cumpla sus mandamientos y sus leyes, como hemos visto en Gálatas. Juan Calvino pregunta, ¿por qué entonces somos justificados por la fe? Porque por la fe aprendemos la justicia de Cristo, que es el único medio de nuestra reconciliación con Dios. Pero esta, la justificación, no puedes alcanzarla
sin alcanzar al mismo tiempo la santificación. Por tanto, Cristo no justifica a alguien a quien también no santifique, porque estos beneficios están perpetua e indisolublemente unidas, de modo que a quienes ilumina con su sabiduría, los redime, a quienes redime, los justifica, a quienes justifica, los santifica, ya que entonces el Señor nos proporciona el disfrute de estas bendiciones solo en el otorgamiento de sí mismo, las de la justificación y la santificación, ambas juntas y nunca una sin la otra. Así vemos cuán cierto es que somos justificados, no sin obras, pero tampoco por las obras, ya que la unión con Cristo, qué chula esta doctrina, la unión con Cristo, por lo que somos justificados, contiene tanto la santificación como la justicia. Cierro cita, dice Juan Calvino. La primera objeción a la justificación por la fe sola. La primera objeción de Roma a las aseveraciones de la Reforma Protestante sobre la justificación por fe consistió en una acusación de antinomianismo contra los reformadores. ¿Saben lo que es antinomianismo? Contra la ley, ¿verdad? Estamos sin ley. Para ellos, no, ustedes son antinomianos, no respetan la ley, ¿vale? Eso los va a llevar en un antinomianismo. Esa era una refutación. Esta impugnación acusaba a los protestantes de vivir voluntariamente vidas pecaminosas. Podíamos pecar porque no hay ley, e impías, mientras seguían afirmando la perseverancia en el estado de gracia. Los reformadores respondieron afirmando que la justificación por la fe sola no engendra una fe desprovista de obras. Por el contrario, todo verdadero cristiano debe poseer los tres elementos que componen la fe salvadora. Lo dije la semana pasada, la notitia, que se refiere al conocimiento intelectual contenido en la persona y obra de Cristo Jesús, el Evangelio. El conocimiento del Evangelio. El ascensus, que exige que los cristianos no solo conozcan el hecho del Evangelio o los hechos de los Evangelios, sino también asientan y crean verazmente en el Evangelio, su veracidad. Y la fiducia, que llama a los cristianos a poner su confianza personal en Jesús como su Salvador y Señor, como Salvador de sus pecados y Señor, su Rey, su Gobernador, su Dios. Estos componentes de la fe salvadora difieren, por ejemplo, del asentimiento que dan Satanás y sus demonios, en el que el verdadero cristiano reconoce y asiente con gozo la dulzura, la hermosura y la excelencia de Jesucristo, el Mesías. Satanás conoce y sus demonios conocen el Evangelio. Satanás y sus demonios asienten que el Evangelio es verdad, pero no ponen su confianza como Señor y Salvador. Esa es la diferencia con nosotros. Y no pueden, no hay gracia sobre ellos, no pueden. Nosotros sí, sus hijos sí. Además, la fe salvadora solo se produce a partir de la regeneración provocada y realizada por la obra del Espíritu Santo. La segunda objeción de la justificación por la sola fe. Roma también proclamó que esta declaración de justicia otorgada por Dios, tal y como lo describen los reformadores, solo podía ser ficticia. Pues, ¿cómo podría Dios declarar justo a un pecador? ¿Cómo puede hacerlo? Los protestantes respondieron a esta objeción de forma clara y concisa. Dios puede declarar a las personas justas por la justicia real de Cristo, que se le imputa. La ficción ni siquiera entra en la ecuación, decían los reformadores. Y la tercera objeción es que Roma utilizó la enseñanza del libro de Santiago como un instrumento más importante en su refutación de la Reforma Protestante. Los legados romanos citaron Santiago 2 y la declaración: ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. De ahí se sostenieron los católicos como esencia de su refutación. Argumentaban que la fe por sí sola no resistía el escrutinio de la Escritura
y que por tanto el mérito ocupaba un lugar más importante en el proceso de la justificación que el que permitían los protestantes. Sin embargo, Romanos 3 y 5, capítulos 3 al 5, parece contradecir Santiago 2, en el sentido en que Pablo habla con frecuencia de la justificación por la fe sola. Dado que la doctrina de la inspiración de las Escrituras excluye la posibilidad de contradicción, recuerden, no hay contradicción en la palabra de Dios, debe existir una reconciliación entre ambos dos textos y dos libros. Tanto Santiago como Pablo utilizan la misma palabra, dikainosune, para justificación, ambos. Y señalan al mismo patriarca, Abraham, como modelo. Así que no puede haber una contradicción. Para resolver esta dificultad surgen dos consideraciones. Primero, que Pablo hace referencia a Génesis 15 en su evaluación de la justificación de Abraham, mientras que Santiago utiliza el relato de Génesis 22 en su argumentación. Por tanto, según esta cronología, Abraham ya estaba en un estado de justificación antes de su interacción con Isaac, antes de obedecer a Dios para clavarle la cruz. Primero creyó en la palabra de Dios, luego actuó. ¿Te das cuenta? Mientras que en Génesis 15 Pablo utiliza el que creyó, en Santiago utiliza Génesis 22 en la obra que hace ya para sacrificar a su hijo. Abraham ya estaba en un estado de justificado antes de su interacción con Isaac en los capítulos previos de Génesis. Segundo, la verdadera resolución del problema llega cuando se produce un examen adecuado de las respectivas preguntas abordadas por los apóstoles. En el 2.14 de su obra, Santiago no pretende hablar del proceso de justificación, no lo está haciendo, él no está hablando de la justificación, sino que se refiere a lo que la verdadera justificación confirma y evidencia. Según Santiago, una fe verdadera produce obras de justicia como un desborde de espíritu y gratitud, que a su vez verifican la existencia de una fe ya real. Todos los protestantes están de acuerdo con esta noción y Lutero denomina esta fe como una fides viva, una fe vital, una fe viva. Estas obras no contribuyen a la justificación, sino que fluyen de ella. Por otro lado, Pablo utilizó el término justificación en el sentido teológico más elevado del término y quiso demostrar en la epístola de los Romanos que el papel de la fe justificadora o la fe en la justificación, la sola fe, instituida en el corazón del individuo por el Espíritu Santo, da lugar a una declaración de justicia por parte de Dios. Por tanto, aunque Pablo, como Santiago, hablan de la justificación, lo hacen con diferentes propósitos. Pablo para explicar cómo se logra la salvación y Santiago para mostrar una fe verdadera, viva y que produce obras identificables ante los demás. Aunque esta verdad sigue siendo sencilla, constituye una piedra angular en el Evangelio y el llamado a una dependencia total de Dios que obligó a los reformadores a proclamar constantemente Soli Deo Gloria, a Dios sea la gloria, porque la salvación le pertenece a solo a Él, a Dios. La ley y la fe. La ley y la fe. Ya me queda poco, hermanos. La ley y la fe. Por aquí. Oswald Chambers. Aquellos que les gusta leer saben quién es Oswald Chambers. Una vez que la conciencia, dice él, comienza a ser despertada, es despertada cada vez más hasta que produce la convicción terrible de que soy responsable ante Dios de quebrantar su ley. Yo sé que Dios no puede perdonarme y seguir siendo Dios.
Si Él lo hiciera, yo tendría un sentido de justicia superior a la de Él. No hay nada en mi espíritu que me pueda librar del pecado. No tengo poder para eso. Estoy vendido al pecado, dice él. La convicción de pecado lleva a este hombre a una condición de desesperanza y de impotencia. Y hasta que llegué allí, la cruz de Cristo no tiene sentido para él. Es por la misericordia de Dios que un hombre no tiene convicción de pecado hasta que nace de nuevo. Somos convencidos de pecado para poder nacer de nuevo. Entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros nos convence de pecado. Si Dios nos diera convicción de pecado separado del conocimiento de su redención, nos volveríamos locos. Es por eso que primero viene el Espíritu Santo, hace su obra y te da esa convicción de pecado. Porque si te da primero convicción de pecado, sin ese conocimiento del Evangelio y sin la obra del Espíritu Santo, te vuelves loco en tu razonamiento. Chamber explica que el Espíritu de Dios da convicción de pecado al incrédulo para llevarlo al arrepentimiento y perdón, para hacerle nacer de nuevo. En ese instante el Espíritu de Dios viene en amor en el interior de la persona, y ahora que es salvo, el Espíritu Santo continúa produciendo convicción de pecado durante un proceso de santificación, pero ya con la esperanza de una salvación. Y déjame decirte, tú que eres cristiano y pecas, sigue dándote convicción de pecado. Por eso es que te arrepientes de tus pecados y confiesas tus pecados. El Espíritu Santo no te deja de trabajar en la convicción de pecado. Cuando Dios nos dio su ley, lo hizo no pensando que podíamos cumplirla, sino para mostrarnos la maldad de nuestro corazón, la imposibilidad de llenar su ley y la necesidad de un Salvador. La ley tenía, en cierta manera, la función de amedrentar al ver que no se podía cumplir, dejándonos ver que la única alternativa es salir corriendo en busca de un Redentor, cuyo nombre es Cristo. Los reformadores han explicado que la ley de Dios tiene 2 o 3 funciones distintas, dependiendo del autor consultado. El primer uso de esta ley era justamente llevar al pecador a los pies de Cristo, al entender la imposibilidad de cumplirla. Por eso Romanos 3:20 dice, por medio de la ley vino el conocimiento del pecado. ¿Puedes ponerlo? Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ninguno ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley nos hizo saber que éramos pecadores para salir corriendo por un Redentor. ¿Te das cuenta de lo que dice Chamber? Conocimiento no de la salvación, sino de la convicción de cuán pecaminoso soy. Te está diciendo cuán pecaminoso eres. Ese es el conocimiento de lo que es el pecado, de lo que es la ley y de la función de Cristo dentro de la salvación. Lo que me lleva a depositar mi fe en Cristo como Redentor y Salvador. Cuán importante es la ley y la fe. Romanos 3:20 al 26. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él, Dios, Cristo,
justificando al que no es justo. Nadie es justificado por las obras de la ley. Ningún ser humano, por más que lo busque mediante las obras, encontrarán el favor de Dios, porque con el único que tiene complacencia es con el Hijo, Jesucristo. En nadie más tiene complacencia. Nadie más podía decir, tetelestai, todo está hecho, no hay nada más por hacer. Solo el Hijo en quien tiene complacencia. Amados hermanos, si antes de venir a los pies de Cristo, en esa antigua y muerta naturaleza, te encontrabas, antes de venir a Cristo, cada uno de nosotros tenía la ira de Dios que posaba sobre nosotros, como dice Juan 3:36. La ira o la justicia de Dios que odia el pecado y que tiene la dificultad en relacionarse con aquellas cosas marcadas por el pecado, como cada uno de nosotros. Es la primera mala noticia que necesitamos aprender antes de ver y dar la bienvenida a la buena noticia. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con un Dios que está airado con nosotros los pecadores? Esa es una mala noticia. La ira de Dios está sobre todos los pecadores. Sería una de las primeras preguntas. Esa ira, la justicia de Dios, nos condena a ir al infierno. Si Dios no interviene, sin la posibilidad de salir de allí, y esa condenación reina sobre el hombre desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su muerte, a menos que el pecador sea regenerado por un redentor o por su redentor. La Biblia revela que aún el niño recién nacido está bajo condenación por el pecado que heredó de Adán, condenado bajo la ira. Salmo 5, 51:5 y 58:3. Esa es la segunda mala noticia. Antes de Cristo, bajo el régimen de la ley, la gente vivía bajo la esclavitud del pecado, sin poder disfrutar de abundancia, sintiéndose presa de su propio pecado, y esa esclavitud le impedía incluso vivir la ley de Dios. La esclavitud consistía en tener presa a la voluntad, sometida al pecado, y esa esclavitud era permanente, como nos dice 2 de Timoteo capítulo 2, y nos robaba la paz que Cristo vino a darnos. De ahí que Martín Lutero declarara de la esclavitud, hablara de la esclavitud de la voluntad del hombre al pecado, Romanos 6. Esa es la tercera y mala noticia. Finalmente, sin Cristo estoy excluido de la familia de Dios, de los pactos, de las bendiciones, de su protección, y realmente excluido de su vida y de la vida. Efesios 2:12. Porque estar en pecado es muerte espiritual y excluido de Dios. Y esa es la cuarta mala noticia. Pero esta es la buena noticia. Siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por gracia y misericordia de Dios somos justificados, no por obras, para que nadie se gloríe, sino en la obra y en el mérito de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dios por gracia nos salvó por medio de la fe, y esto es un don, esto es un regalo de Dios, y no por nuestras obras para que nadie se lo gloríe, más bien le dé gloria a Dios por siempre. Amén. Todo lo anteriormente explicado está resumido en el texto de la palabra que aparece en Efesios capítulo 2, 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, donde señala que la salvación
que es por gracia, es por medio de la fe, no es por voluntad nuestra, es un don de Dios, que no es por obras, por tanto nadie puede gloriarse. Entonces, el carácter moral o santidad que me permite entrar en el cielo es algo que me ha sido otorgado, imputado por Cristo, después que mis pecados han sido perdonados por Él. El Evangelio son las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús, que nos reconcilió con el Padre, siendo nosotros aún pecadores. Hemos sido justificados por fe solamente, pero poseer esa fe es una obra de gracia de parte de Dios. Mientras mejor entienda su gracia, más entiendo que todo cuanto poseo y todo cuanto he llegado a ser no es otra cosa que el fruto de esa gracia. Examinémonos y examinemos esta enseñanza sobre la gracia de Dios en la fe sola, la salvación de Dios. A Dios sea la gloria, que Jesucristo regrese pronto. Ven, Señor. Amén. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.